El tema de hoy es la naturaleza de la muerte y es un preámbulo para entender la profundidad de la muerte de Cristo. Bueno, yo os quiero presentar esta cita que ya conocéis bien porque la hemos comentado más de una vez, pero es una realidad importante. Fijaos, en este momento de la historia del mundo, lo importante no es la salvación de mi alma y la vuestra, lo importante es la vindicación del carácter de Cristo. Y fijaos que el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Teniendo una falsa concepción de Dios como tenían los reformadores en el siglo XVI, XV, XVI, por ejemplo, ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en el infierno eterno, el tormento eterno de los malvados. Teniendo una falsa concepción de Dios, se pudieron salvar. Con toda seguridad hay muchos que se salvarán. Pero no podemos vindicar a Dios. Es decir, no podemos contribuir, no se puede resolver el conflicto de los siglos mientras haya una falsa concepción de Dios. Dice, los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, suponiendo que lo hayan conocido alguna vez, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Es un mensaje de luz y un mensaje de poder. Y fijaos en qué consiste, su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Y hay un párrafo entre medio de esto, el siguiente que os proyecto, hay un párrafo entre medio, pero es muy breve. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, es decir, a la gente, a las personas, veis aquí el Dios nuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Si en nuestras creencias y en nuestra vida no estamos contribuyendo a esa revelación de su carácter de amor, no estamos transmitiendo el Evangelio, no lo estamos dando y por lo tanto no podemos esperar recoger los frutos del Evangelio. Y esta última frase es para nosotros. En su vida y carácter hemos de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Cuentan que estaba en un cementerio un niño paseándose y en una lápida vio esta inscripción que veis ahí. Así como estás, así estaba yo. Así como estoy, tú pronto estarás. Así que prepárate ya porque me seguirás. Y parece que el niño sacó el bolígrafo, el lápiz de la mochila y escribió en la misma lápida. A continuación, seguirte no es de mi agrado, sin antes saber a dónde te has marchado. Fijaos que no le solemos dar mucha importancia al asunto del estado de los muertos, pero la tiene. Es una de las pocas, y hay muy pocos puntos, que la hermana White describió como hitos. Hay muy pocos hitos. El sábado, el santuario, la segunda venida, la vigencia de la ley y la inmortalidad del alma. Y no hay muchos más. Este es uno. ¿Por qué tiene esa importancia? Fijaos bien la respuesta del niño. No quiero seguirte, no me gusta seguirte sin antes saber a dónde te has marchado. Y yo creo que esta es la segunda pregunta que se hace todo ser humano en esta tierra, todo ser humano inteligente. La primera sería, si estoy vivo, ¿por qué me tengo que morir? La cuestión es que la Biblia, Cristo tiene remedio, tiene solución, tiene respuesta para las dos preguntas. La respuesta a la primera pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Es esta. Ese yo soy, es Dios Hijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto es muy importante. El remedio, la solución de Cristo es la resurrección. Pero fijaos que la resurrección es una doctrina absolutamente incompatible con la inmortalidad del alma. De hecho, la resurrección es importantísima, pero tiene una limitación. No es una limitación, tiene un condicionante. No se puede resucitar a un vivo. Eso es imposible. Para resucitar a alguien ha de estar muerto. Y la base, el punto principal de la teoría de la inmortalidad del alma es que no existe muerte. No moriréis. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Fijaos en 1 Corintios 15:12. Ojalá que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y comprendamos bien lo que está diciendo ahí, porque es de importancia vital para nuestra vida cristiana. ¿Cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Qué puede haber tan importante en la resurrección como para hacer vana nuestra fe, absolutamente vana, en caso de que no creamos en la resurrección?
Leemos en Romanos 8, del 8 al 11, que los que viven en la carne, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero gracias a Dios, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Es decir, para no vivir en la carne hay una condición sine qua non, y es que el Espíritu de Dios ha de estar en nosotros. Y añade, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, es decir, no vivimos según la carne, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y fijaos bien lo que añade ahora. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el Espíritu de Dios, ahora está hablando del Padre, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Es decir, el mismo poder, el poder que nos salva de vivir según la carne, es ese mismo poder el que resucitó a Cristo. ¿Podéis imaginar un poder mayor que ese? Y ese es el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros si hemos de pasar por la muerte y si es que realmente el Espíritu de Cristo está en nosotros, porque si no es así, entonces no somos de Él. ¿Qué necesidad hay de resucitar a una persona si no está muerta, si está viva, si está en el cielo, si está disfrutando del paraíso, si está en el seno del Señor, como cree la mayor parte del mundo? Fijaos que Dios dijo a Adán y Eva, Adán en concreto, Eva todavía no había sido creada, el día que comieres de él, morirás, porque de la tierra viniste y a la tierra volverás. Y Satanás acudió y dijo, no, no moriréis. Es decir, Dios dijo, morirás, quiere decir que no vivirás, y Satanás dijo, no morirás, lo cual equivale a decir vivirás, vivirás para siempre. Ahora, la mayor parte del mundo, incluso el mundo creyente, el mundo cristiano, y ahí están católicos y evangélicos por igual, ¿a quién cree? ¿A lo que Dios dijo o a lo que dijo Satanás? Tipos de muerte. En la Biblia se habla de 2 tipos de muerte. Y que yo sepa, fuera de nuestra denominación, no hay muchos que le den importancia y comprendan esa distinción. Y hay 2 textos de Apocalipsis, no son los únicos, hay otros que hablan de la segunda muerte también. Algún otro más, no muchos más. Pero de esos 2 deducimos cosas interesantes. Fijaos, él dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el segundo versículo, 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. De ahí deducimos varias cosas. Primera, si hay una segunda muerte, está implicado que hay una primera también. En el primer versículo está claro que el mal a temer, lo que se debe evitar a toda costa es la segunda muerte. Y también se deduce que si la segunda muerte, el gran daño, no tiene potestad, dice que no tiene potestad sobre los que resucitan en la primera resurrección, de ahí podemos deducir fácilmente, se sobreentiende, que sí que tiene poder esa segunda muerte, el gran daño, para los que participen de la segunda resurrección, que será para condenación. En contraste, la primera muerte está relacionada con la primera resurrección, que es bienaventurada. Ya lo podéis ver al principio de Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Lógicamente, si tiene parte en la primera resurrección, es que ha participado en la primera muerte. Y en consecuencia, y resumiendo, de esos 2 sencillos textos, podemos deducir que la primera muerte, esta muerte que conocemos, no es algo que tengamos que temer. Esto respecto a la segunda muerte. Vamos con la primera muerte. La primera muerte es sencillo, es la muerte que conocemos todos. De hecho, nadie, con una excepción, y esa excepción es importantísima, nadie ha muerto la segunda muerte. Desde que el mundo existe, desde el principio, todas las muertes que ha habido son la primera muerte. Ninguno ha muerto la segunda muerte todavía. Aquí veis el texto de Lucas 8, todos lloraban, lamentaban. Esta creo que es la hija, si no me falla la memoria, parece que es la hija única de unos 12 años de Jairo, uno de los príncipes de la sinagoga. Entonces él dijo que duerme y se burlaban porque sabían que estaba muerta. Fijaos que Cristo le llama sueño, duerme. El caso de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Si duerme estará tranquilo, todo está bien.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Es decir, que la Biblia, no de forma constante, pero mayoritariamente se refiere a la primera muerte en términos de sueño, como un sueño, algo que no es definitivo, algo temporal. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, eso es la primera muerte. Fijaos la respuesta de Marta cuando Dios le dijo que resucitaría. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Es decir, que Marta, como la mayor parte de los judíos, no tenía la creencia de la inmortalidad del alma. Ella confiaba en la resurrección y sabía que eso sería en el día final. La excepción con mayúsculas de el único que ha muerto hasta ahora, la segunda muerte, la muerte definitiva, es Jesús, es Cristo. Fijaos el texto de Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él es el principio, y añade el primogénito de entre los muertos, el primero en morir. ¿Por qué dice eso? Porque es el primero que murió, el equivalente a la muerte segunda. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, se repite en Apocalipsis 1:1. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora inmediatamente uno piensa, lo que define la segunda muerte es lo que resulta después de la segunda muerte, que es la aniquilación. En la segunda muerte no hay resurrección. Sin embargo, Cristo resucitó. Es verdad, en ese sentido es una excepción, pero eso no quita para que él la experiencia que tuvo en su muerte fue la experiencia de la segunda muerte. Él sintió la condenación de la que nos libra a nosotros, la condenación causada por el pecado. Sintió los horrores de la separación eterna del adiós a la vida por siempre. Y esto está clarísimamente explicado en el Deseado de todas las gentes, en los capítulos Getsemaní y Calvario. Quizá esto os venga como una cosa nueva, y os quiero aclarar que no es una idea personal mía, es una idea, no me atrevería a decir que es oficial, pero mirad, ¿veis ahí lo que os estoy poniendo en la diapositiva? Esto es la página oficial del Bible Research Institute, o sea, el Instituto de Investigación Bíblica. En la época en la que se escribió este artículo, el presidente era Ángel Manuel Rodríguez. No recuerdo si era presidente o vicepresidente, creo que era el presidente. Él escribió un artículo, y aquí lo tenéis, que está traducido al español, y puedo dar fe de ello porque yo fui quien lo traduje. Se lo envié y les pareció bien y lo publicaron. Y en ese artículo él demuestra y justifica bíblicamente que Cristo murió el equivalente, que murió la segunda muerte, aunque luego resucitó. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista científico, y aquí os tengo que hacer una aclaración, no sé si está aquí Conchi con nosotros. Conchi es la que suele invitar a las grandes figuras y debe tener algo especial porque logra invitar a predicadores fenomenales. Uno de ellos, Walter Veit, que vendrá dentro de dos semanas. Bueno, lo que os voy a explicar ahora, yo lo he aprendido de él. Ya sabéis que él antes de ser adventista fue un profesor, fue evolucionista y era un gran profesor de biología y zoología. Es decir, que cuando esto que os digo no es de mi cosecha, aunque algo sé, porque aún soy médico, al menos lo fui. Y algo queda. Esto que os he puesto ahí no es el virus, ¿eh? Es una célula. Es una célula... Es célula madre, se llama. Son células que tienen la capacidad de diferenciarse luego en diferentes estirpes, clases de células. Pueden formar la retina del ojo, pueden formar el riñón, el pulmón, etc. Tienen esa capacidad de diferenciarse luego en diversas. De hecho, cuando nacemos, el óvulo, cuando se divide el gránulo, la mórula, todas las células son así, son células madre. Aún no se sabe cuál irá a formar huesos, cuál irá a formar el sistema nervioso, etc. Bueno, ¿cuál es la ciencia? ¿Cómo ha definido la ciencia la muerte? ¿Cómo la define? Pues la verdad es que la ciencia solo ha sido capaz de definir la muerte en términos negativos. Para la ciencia, la muerte es la ausencia de vida, simplemente. Entonces uno se pregunta, bueno, bien, ¿y entonces en qué consiste la vida? La vida científicamente se define como la cualidad de algo o alguien que no está muerto. Casi da un poco de risa. Y realmente es una propuesta que no es brillante, es una definición más bien pobre, es un razonamiento circular, y que expone la limitación del conocimiento humano. Pero no es útil esa definición científica de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque para el objeto de nuestro estudio, si sabemos cómo comienza la vida, automáticamente sabremos en qué consiste la muerte, porque la muerte es el proceso inverso al proceso por el que aparece la vida. Es tan sencillo como eso.
Si tomamos una célula viva y otra célula que acabe de morir muy recientemente, analizando la forma es distinta, pero los componentes que tienen las dos células son idénticos. Hasta donde la ciencia ha podido averiguar son exactamente iguales. Los mismos componentes químicos, las mismas enzimas, todo igual, excepto por una pequeña diferencia. Está muerta. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? Esa diferencia es algo que ningún científico ha sido capaz de explicar. Es posible congelar la vida y que al descongelarla vuelva otra vez. Pero cuando ha muerto la célula, está muerta para siempre, se acabó la vida, se terminó. La célula viva y la muerta se diferencian en que la viva tiene metabolismo. El metabolismo ahí tenéis el cuadro. Está en inglés, disculpadme si alguien no lo entiende, pero el resumen de eso es, el metabolismo consiste en el resumen de procesos por los cuales el cuerpo es capaz de sintetizar a través de la energía que obtiene. Primero viene la fase, el catabolismo, que es el desecho, cuando el cuerpo deshace, oxida, degrada materiales, de ese proceso extrae energía. Y con esa energía reúne cuando le damos proteínas al cuerpo y lo descomponen aminoácidos, cuando le damos hidrocarburos lo descomponen azúcares simples, cuando le damos grasas lo descomponen ácidos grasos y a partir de ahí compone las proteínas, compone el ADN, compone todas las estructuras que forman nuestro. Y todo eso, ese proceso siempre está presidido por la respiración. La respiración, científicamente hablando, es simplemente intercambio de oxígeno. Eso que está impedido en los pulmones de los que tienen afectación por el síndrome de la COVID, por ejemplo. La célula viva tiene metabolismo, tiene intercambio de oxígeno y la célula muerta no lo tiene. En eso se diferencian. Una vez se ha detenido el metabolismo, no hay ningún ser humano que lo pueda volver a poner en marcha. El científico puede reunir todos los componentes, pero no puede hacer que se dé el metabolismo. Con su intercambio de oxígenos y a nivel celular no puede producir vida. Ahora, esto según la ciencia. Y según la Biblia, ¿en qué consiste la muerte? Pues vamos a ver en qué consiste la vida y a partir de ahí será fácil deducir en qué consiste la muerte. Y ahí tenéis el versículo germinal, el de Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos el componente material, inerte, y alentó en su nariz el soplo, Neshama, de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Pues he puesto entre paréntesis cómo se translitera del hebreo. Ahí literalmente dice, alentó en su nariz soplo de vida. Eso literalmente en hebreo, muy literalmente significa infló viento en su nariz. Eso sería rabiosamente literal lo que dice el hebreo. Y un poco menos literal, más metafórico, sopló aire o sopló respiración en su nariz. Y entonces fue en alma viviente. Esa palabra que dice en Génesis 2:7 el soplo, Neshama, es equivalente a otra que lo vemos en Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento, Neshama, de espíritu, Ruach, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Está hablando del diluvio. Y aquí es interesante recordar que está hablando del diluvio y no se refiere solo al hombre, se refiere a los animales también. Así es que tenemos aquí, de alguna forma, la fórmula de la vida. Ruach y Neshama son equivalentes y lo vamos a ver en Job 33 y en Isaías. Otro versículo de Isaías que no recuerdo cuál es, Isaías 42 creo que es. El espíritu, Ruach, de Dios me hizo y el soplo, Neshama, del omnipotente me dio vida. Es importante porque si vais a la Biblia y cogéis el interlineal, a veces se refiere al espíritu como Ruach y a veces como Neshama. Las dos cosas se refieren a lo mismo, al soplo de vida, al espíritu, al hálito, al aliento de vida. Hay que distinguirlo de lo que es nefesh o nepes, dependiendo de cómo se translitere, que es alma, lo hemos visto en el versículo anterior. Cito ese versículo de Isaías 42, así dice Jehová, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra, es decir, está hablando claramente de creación. Y dice el que da aliento, Neshama, al pueblo que mora en ella, y espíritu, Ruach, a los que por ella andan. Pero prestad atención a este detalle, ya lo he citado porque es importante. Dice aquí, está hablando del diluvio, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. Ruach, exactamente la misma palabra que cita en Génesis cuando habla de la creación del hombre.
espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Este burrito se salvó porque estaba dentro del arca. No él, sino sus antecesores, lo mismo que nosotros. Por eso estamos aquí. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y eso es Ruach, exactamente lo mismo que en Génesis 2.7. Perdón, Génesis 7.22. 2.7 es Neshamach, pero es lo mismo que Ruach, ya habéis visto. Así es que volvemos a eso y leemos, formó pues Jehová Dios Bueno, esta foto es una foto totalmente inadecuada porque lo que tapaba la desnudez de Adán, sabéis que no era la cabeza de un león, sino que era un manto de luz, un vestido de luz que se perdió cuando se perdió la inocencia. Es símbolo de la desnudez, es símbolo de la desnudez espiritual. Pero ¿quién se atreve a pintar un manto de luz? No debe ser fácil, excepto que lo pinte Jordi Valle, que a lo mejor sería capaz. Pero no he visto a nadie que pinte eso. Y he buscado esa foto, pero no la he encontrado. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de llamada de vida y fue el hombre en alma viviente. Ahora fijaos bien ahí. Dice que el hombre tuvo un alma. ¿Es eso lo que dice? No dice eso, dice que fue un alma. Un alma es una persona, es un ser, es tú y yo. Es lo que somos. No somos 3 partes. No somos tampoco 2 partes. Hay 2 elementos constituyentes, la carne, la tierra y el soplo de vida y un resultado. Y el resultado es el alma. El alma es otra forma de referirse a la vida personal, la vida de una persona, la persona. Lo que hemos dicho antes, Neshama y Ruach en hebreo se traduce como pneuma, viento, aire, en griego, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Nefesh se traduce como suje. De ahí viene psique, psicología. Es la persona. Somos un todo. Y es por eso que cuidamos nuestra salud física. No porque queramos vivir 8 años más, ni porque queramos escaparnos a un infarto de miocardio, sino porque sabemos que de eso depende nuestra vida espiritual, porque somos un todo. No somos 2 partes, no somos 3 partes. No somos espíritu, cuerpo y alma, sino que somos alma. Somos persona, un todo indivisible. ¿Y la muerte qué es? Pues el proceso inverso. Leemos en Eclesiastés 12.7, el texto bien conocido por los adventistas. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora alguno dirá, ¿y dónde queda entonces el alma cuando se separan el polvo y el espíritu? El espíritu hacia arriba, la tierra hacia abajo. ¿Dónde queda el alma? Bueno, ¿dónde queda la luz cuando la corriente deja de atravesar el filamento de una bombilla? No queda en ninguna parte, se extingue, desaparece. ¿Dónde queda la música cuando el pianista se aparta del instrumento y deja de tocar el piano? No la busquéis, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Deja de ser, se extingue, desaparece. Y ahí tenemos la fórmula de la vida. Tierra más soplo de vida igual a ser, o si queréis expresada de otra forma, pero es lo mismo, el cuerpo más el espíritu igual a alma. 2 componentes constituyentes y un resultante. El resultante es el ser, es el alma, es el yo, es lo que tiene identidad. No obstante, la personalidad humana es compleja y tenemos muchos aspectos, tenemos muchas facetas. Tenemos una faceta espiritual, tenemos una faceta intelectual, una faceta emotiva. En otro orden de cosas tenemos una faceta social, otra familiar, otra, en fin, hay infinidad de aspectos del hombre, del ser humano que se pueden considerar. Y hay muchos textos en la Biblia, yo os cito aquí 2, en los que se emplea un vocabulario parecido, similar, al que se emplea cuando habla de la constitución de la vida, en Génesis. Aquí tenéis uno, por ejemplo. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenéis otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fijaos, estos 2 versículos no están hablando de cómo comenzó la vida, ni cuál es la constitución del ser humano. Están hablando de nuestra experiencia en el presente, nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia personal. No están diciendo que estemos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, ni dice que estemos
compuestos de corazón, alma y mente. Esa no es la idea. En la página 23, hablo de memoria, pero creo que es así. En el tomo 1 de Mensajes Selectos, página 23, dice, os lo voy a leer, que no me costará encontrarlo. Es importante entender eso. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. No está diciendo que la Biblia sea imperfecta, sino que el lenguaje con el que tuvo que ser escrita la Biblia es un lenguaje humano, por lo tanto es imperfecto. Y añade, diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Así que cuando en versículos leemos espíritu, alma y cuerpo, no hemos de pensar en Génesis 2.7 en la constitución del ser humano. Lo que hemos de pensar es que Dios nos está pidiendo que, puesto que Él se dio enteramente, Cristo se dio totalmente por nosotros, lo menos que podemos hacer es entregarnos totalmente a Él. El todo es la idea principal clave en esos versículos. ¿Por qué es tan peligrosa y por qué es tan importante rechazar la idea de la inmortalidad natural del alma? Fijaos, aquí yo os he hecho un pequeño resumen, pero seguramente tenéis muchos más argumentos por los cuales es peligrosa y va en contra de todo lo que Dios es y de lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él y que nosotros seamos. Raya en el panteísmo. Tiene una influencia panteísta porque el que cree en la inmortalidad natural del alma está atribuyendo al ser humano una característica que es exclusiva de Dios. En 1 Timoteo 6:16, Pablo dice, bienaventurado, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, está refiriéndose a Cristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es el único. Dios, sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el único que es, en un sentido en el que nadie más es. Ese es uno de los motivos por los cuales no nos ha de preocupar cuál es el nombre de Dios. Nosotros nos ponemos nombres en esta tierra para distinguirnos entre iguales, entre uno y otro. Pero Dios no se ha de distinguir de nadie más, no hay ningún otro Dios. Dios es Dios, no necesita nombres. La teoría de la inmortalidad natural del alma inevitablemente convierte a la muerte en un amigo, porque teniendo en presente cuál es la doctrina que se defiende en esa teoría, es que estamos compuestos de dos elementos independientes y que tienen vida propia, al menos el alma, que es la parte importante, tiene vida propia, suelta de la cárcel del cuerpo, pues es muy positivo ser liberado del cuerpo para poder el alma en libertad que pueda ascender. Pero sin embargo la Biblia nos dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia no presenta la muerte como un amigo, sino como un enemigo. La inmortalidad del alma, ya lo hemos dicho y no vamos a insistir, es enemiga, convierte en irrelevante, en absurda, la verdad de la resurrección de los muertos. Y ya habéis visto cuál es la importancia de eso. Una importancia tan grande como la del poder por el que hemos de ser resucitados o el poder por el que Cristo nos guarda mediante el Espíritu Santo de vivir según la carne. Fijaos que si uno tiene la idea de que nuestros seres queridos realmente no están muertos, sino que existen, tienen existencia, se preocupan, piensan, lógicamente deben pensar en nosotros, pues el espiritismo solo tiene que dar un pequeñito paso, el paso de la comunicación entre ellos y nosotros. Es decir, que es una teoría que favorece el espiritismo. Y ciertamente, por las cosas que hemos dicho y muchas más que vosotros podéis decir y saber, es una teoría que va en contra del carácter de Dios. Al menos atenta en dos sentidos contra el carácter de Dios. Si el alma es inmortal y las almas de los impíos van a tener que estar quemándose continuamente en los fuegos del infierno, retorciéndose entre las llamas, tenéis un Dios que no tiene poder para eliminar el mal, para quitar el mal del universo, sino que simplemente lo único que puede hacer es segregarlo, ponerlo aparte. En otro sentido, atenta contra el carácter de Dios. ¿Qué idea sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, un padre amante puede tener a alguien que cree que incluso en el peor enemigo del bien,
un hombre que haya vivido 80 años, 70 años haciendo el mal, como consecuencia tenga que estar infinito por la eternidad retorciéndose en las llamas del infierno. Eso no vindica a Dios, eso no toca el corazón, y el que cree en la inmortalidad del alma no puede comprender la inmensidad del amor de Dios en el sacrificio de Cristo, porque según él, Cristo no murió, porque el alma es inmortal, y lo que hizo fue, en esencia, ir 3 días a estar de vacaciones en el paraíso. No gran sacrificio, no gran amor, no gran entrega por nosotros.